Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que de verdad desafió todo lo que se sabía sobre la psiquiatría. Es el increíble viaje del Dr. Brian Weiss, un viaje que lo llevó desde el escepticismo más puro hasta los misterios más profundos de la conciencia. Todo arranca con una pregunta que parece simple, pero que es súper desconcertante. Esta es la pregunta que se topó de frente un psiquiatra de renombre y que, bueno, lo obligó a cuestionarse absolutamente todo lo que había aprendido en su carrera. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado, tenemos al Dr. Brian Weiss, un tipo con credenciales impecables, formado en Yale y Columbia, jefe de psiquiatría, vamos, un científico de pies a cabeza. Y por el otro, a Catherine, su paciente de 27 años, que tenía la vida totalmente paralizada por fobias que ninguna terapia convencional lograba ni explicar y mucho menos curar. Y miren, durante 18 largos meses, el Dr. Weiss probó de todo. Exploraron su infancia, sus sueños, sus relaciones, pero nada. Los ataques de pánico, ese miedo terrible a ahogarse y a la oscuridad, seguían ahí, como si nada. Estaban literalmente en un callejón sin salida. Ya frustrado, casi sin opciones, el Dr. Weiss decide jugar su última carta, la hipnosis. Pero ojo, no como algo esotérico o místico, sino como una herramienta clínica más, una técnica para tratar de llegar a esos recuerdos reprimidos que podrían, quizás, ser la verdadera causa de sus fobias. Y la hipnosis, bueno, funcionó, pero a medias. Catherine sí recordó traumas reales y muy dolorosos de su niñez. El Dr. Weiss pensó, listo, lo encontré. Pero, para sorpresa de todos, sus fobias más profundas, las más fuertes, seguían ahí, intactas. El misterio se hacía cada vez más grande. Entonces, en la siguiente sesión, el Dr. Weiss, buscando ir un paso más allá, le da una instrucción muy simple pero que resultaría ser potentísima. Una frase que, sin que él tuviera la menor idea, iba a abrir una puerta a algo para lo que ninguna universidad del mundo lo había preparado. Y es justo aquí, en este momento, donde la historia da un giro de 180 grados y se mete en un terreno que para la ciencia era completamente desconocido. Catherine, desde un trance profundísimo, no empezó a hablar de su niñez, no. Empezó a describir una vida como una mujer llamada Aronda, casi 4.000 años en el pasado, y lo hacía con unos detalles súper nítidos sobre su ropa, su pelo, hasta dijo el año exacto. Para que nos demos una idea de la locura que es esto, miremos las fechas en esta línea de tiempo. Del 1863 a.C. a 1982 después de Cristo. Es un salto de casi 3.800 años al pasado. La mente científica del Dr. Weiss estaba tratando de procesar esto, buscando alguna explicación lógica. Y aquí es donde todo explota. Aquí llega la conexión que lo cambia todo. El trauma de Aronda, muriendo ahogada, perdiendo a su hija, era un reflejo exacto, casi un espejo, de las fobias inexplicables de Catherine. De repente, todo tuvo un sentido aterrador. Este es el conflicto interno del Dr. Weiss. ¿Se imaginan? Toda su formación, su carrera, su lógica, todo le gritaba que esto era imposible. Pero la evidencia estaba ahí, pasando en su propio consultorio. Y Catherine empezaba a mejorar con cada recuerdo. No podía simplemente ignorarlo. Y justo cuando el Dr. Weiss estaba tratando de hacerse a la idea de la reencarnación, la historia se pone todavía más extraña. Porque en ese espacio que Catherine describía entre una vida y la siguiente, empezó a pasar algo totalmente inesperado. De repente, en pleno trance, después de revivir una muerte, la voz de Catherine cambiaba por completo. Su tono normal desaparecía y era reemplazado por una voz grave, con una autoridad que no era la de ella. Se había convertido en un canal para unos seres que se hacían llamar los maestros. Y entonces, a través de esa voz, llega un mensaje que lo rompe todo. Un mensaje que no era para Catherine, sino para el propio Dr. Weiss. Un mensaje con detalles de su vida que eran íntimos, privados y absolutamente imposibles de que ella lo supiera. A ver, pensemos en esto por un segundo. El nombre hebreo de su padre, la causa de su muerte y lo más impactante de todo,
el rarísimo defecto cardíaco de su hijo Adam, una tragedia personal que muy poca gente conocía. Esta información, que Catherine no tenía forma de saber, hizo polvo el escepticismo que le quedaba al Dr. Weiss. Esto ya no era una terapia, era otra cosa. A partir de ese momento, la terapia y la vida de ambos, paciente y doctor, entraron en una dimensión completamente nueva, con consecuencias reales y muy profundas para los dos. El cambio fue radical. Para Catherine, los síntomas que la habían atormentado por años simplemente se fueron, se desvanecieron. Y para el Dr. Weiss, la transformación fue igual de grande. Su visión del mundo, que era súper rígida y científica, se abrió para incluir una realidad espiritual. Su propio miedo a la muerte desapareció. La recuperación fue impresionante. En solo unos meses, esas fobias que se habían aferrado a ella durante 18 meses de terapia intensiva se esfumaron por completo. Una vez que entendió de dónde venían, de esas vidas pasadas, perdieron todo su poder sobre ella. Esta reflexión del propio Dr. Weiss lo dice todo, ¿no? La experiencia no solo sanó a su paciente, le dio a él una paz increíble y una nueva forma de entender el propósito de la vida, liberándolo por completo del miedo a morir. Y así, esta historia que le da una sacudida a la psiquiatría tradicional nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que de verdad te deja pensando. ¿Y si la raíz de nuestros miedos más profundos no está en el pasado de esta vida, sino en vidas pasadas esperando a que las descubramos para poder sanar?